Ok, entonces vayan anotando su nombre ahí en el chat, por favor. Entonces voy a tener pues para la ley de Charles, ¿sí? Aquí menciona, bueno, en 1785 el científico francés Jacques Charles fue el primero en hacer mediciones acerca de los gases que se expanden al aumentar. Entonces, cuando se aumenta su temperatura y enunció la siguiente ley, sí, que lleva su nombre, que es la ley de Charles, ¿sí? Aquí dice, la ley de Charles, a una presión constante, ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta eso que dice, a presión constante, ¿sí? Y una masa determinada, ¿sí? O dada. A ver, espérenme. ¿Quién es Oscar Estrada? Ah, soy yo, profe, soy Aldo, solo que entro con la computadora de mi primo, ahorita le cambio el nombre. Ah, sale pues. Vale, vale. Ok, entonces ahí, como les digo, hay que tener en cuenta eso. Masa dada y a presión constante, ¿sí? O sea que aquí mis variables van a ser la temperatura y el volumen, ¿sí? En el otro, en la ley de Boyle, ¿sí? Las variables eran la presión y el volumen y la constante era la temperatura. ¿Va a decir algo, Aldo? Ok, yo creo que no. Entonces, la ley de Charles se va a expresar de la siguiente manera, ¿sí? Volumen entre temperatura va a ser igual a una constante, ¿sí? En este caso van a llamar a la constante K', ¿sí? K y un guioncito para diferenciarlo de la anterior, ¿ok? Entonces dice, de acuerdo con la figura 11.18, ¿sí? Vemos que a una temperatura de 0 Kelvin, es decir, en el cero absoluto de temperatura, que equivale, como ya vimos, a menos 273 grados Celsius, el volumen de un gas es nulo, ¿sí? Lo cual significa que todo el movimiento de las moléculas ha cesado, ¿sí? O sea que no hay movimiento a esa temperatura. En el cero absoluto, la ausencia de volumen del gas y del movimiento de sus partículas implica el estado mínimo de energía y, por consiguiente, la mínima temperatura posible. Entonces, al considerar a un gas bajo dos diferentes condiciones de volumen y temperatura, ¿sí? Vamos a tener, pues, a ver, ¿dónde está lo siguiente, ¿sí? Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a una constante, ¿sí? K'. ¿Sí? Y volumen 2 entre temperatura 2 es igual a esa misma constante, K', ¿sí? Por lo tanto, podemos igualar, ¿sí? Y esta sería la ecuación, ¿sí? O la fórmula que vamos a utilizar para la ley de Charles, en el cual dice volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, si se fijan aquí, la ley de Charles nos dice que el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta, ¿sí? O sea que si tengo un primer caso, ¿verdad? Y después aumento el volumen, me quiere indicar que la temperatura también va a aumentar, ¿sí? O si yo disminuyo la temperatura, el volumen también va a disminuir. Entonces, si se fijan aquí en esta figura, tengo una gráfica
en el cual es volumen contra temperatura, ¿sí? La temperatura en Kelvin, ¿sí? Entonces, si se fijan, sería una constante, ¿sí? Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Aumenta el volumen, aumenta la temperatura, ¿sí? De una manera proporcional, ¿sí? En el cual la pendiente de esta recta sería la constante, esta K', ¿sí? Entonces, ya con base a lo que vimos, ¿sí? Que si que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, o sea, si aumenta una, aumenta la otra, ¿sí? Aquí vamos a ver dos ejercicios, ¿sí? El primero dice, se tiene un gas a una temperatura de 25 grados Celsius y con un volumen de 70 centímetros cúbicos a una presión de 586 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 0 grados Celsius si la presión permanece constante? Ok, entonces en este caso, si tengo una temperatura a cierto volumen y la presión, acuérdense que aquí en la ley de Charles es constante. O sea que tanto para el caso 1 como para el caso 2 va a ser la misma presión. Entonces nos dice, ¿qué volumen va a ocupar? ¿Sí? Si ahora la temperatura es de 0 grados Celsius. Si se fijan, disminuyó la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos va a indicar? Que como disminuye la temperatura, va a disminuir también el volumen. ¿Sí? Y aquí hay que tener bien en cuenta algo. ¿Sí? La temperatura la vamos a tener que poner en grados Kelvin. ¿Sí? Tienen que hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos esta de 0 grados Celsius, imagínense que si después tenemos un caso en el que tenga que dividir yo, digamos, quiera yo calcular un volumen y tenga que dividir entre una temperatura, si es de 0 grados Celsius, pues ahí, digamos, se dispararía hasta infinito, ¿sí? O en este caso, imagínense, en este problema, si tengo la temperatura 2, ¿sí? Si yo la disminuyo a 0 grados Celsius, ni modo que no vaya a tener volumen, que mi volumen 2 vaya a ser cero, nada más porque disminuye a 0 grados Celsius, pues no, ¿verdad? Entonces, es por eso que utilizamos los grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer en este ejercicio? ¿Sí? La temperatura de 25 grados Celsius y la de 0 grados Celsius las voy a pasar a grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, aquí hago la transformación, ¿sí? Como ustedes ya saben, pues si yo quiero obtener grados Kelvin a partir de grados Celsius, pues serían los grados Celsius más 273. Entonces ahí yo tendría, para 25 grados Celsius sería 25 más 273 es igual a 298, ¿sí? Serían grados Kelvin. Para los 0 grados Celsius serían 0 más 273 igual a 273. Recuerden que hay que anotar esas conversiones o transformaciones. Entonces sustituyo los datos, ¿sí? Que yo tengo que volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Entonces sería 70 centímetros cúbicos, ¿sí? Por la temperatura 2, que es 273 grados Kelvin, entre la temperatura 1, que es 298 grados Kelvin. Nada más déjenme corroborar si sí está correcto eso. 64.1275. ¿Sí? Redondeado sería pues 64.13 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y va de acuerdo a lo que nos dice la teoría, que si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Sí, esto también yo lo relaciono con, pues como, creo que como con las ollas de presión, ¿sí? Ustedes tienen el mismo volumen, sí, ustedes van aumentando la temperatura y pues se supone que tiene esa presión, ¿verdad? Si ustedes
Bueno, a lo mejor eso lo pongo como ejemplo después, ¿sí? En el que es la temperatura y si ese es para el otro, para la ley de Gay-Lussac, en el cual tengo las variables serían la presión y la temperatura. Para este, ahorita pienso un ejemplo. Ok, ahora para el segundo ejercicio, dice, una masa determinada de nitrógeno gaseoso ocupa un volumen de 0.03 litros a una temperatura de 23 grados Celsius y a una temperatura de 1 atmósfera. ¿Sí? Calcular su temperatura absoluta si el volumen que ocupa es de 0.02 litros a la misma presión. Entonces, como es a la misma presión, pues ya sabemos que se va a tratar de la ley de Charles. Entonces, el volumen va a estar en litros, en ese no hay ningún problema, podemos poner el volumen en litros. ¿Sí? Y acá pues la temperatura, pues recuerden que debe ser en grados Kelvin. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar los grados Celsius a grados Kelvin. En este caso son 23 grados Celsius, los paso a Kelvin y serían 296 Kelvin. ¿Sí? La fórmula, ¿sí?, es volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Sí? Las temperaturas que están dividiendo las paso al otro lado multiplicando, de tal manera que tendría volumen 1 por temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1. Como quiero obtener la temperatura 2, ¿sí?, este volumen 1 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces tendría que temperatura 2 sería igual a volumen 2 por temperatura 1 entre volumen 1. Entonces sería 0.02 litros por 296 grados Kelvin entre 0.03 litros. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en un principio tenía 0.03 litros y 23 grados Celsius. ¿Sí? Si yo disminuyo el volumen, quiere decir, como son directamente proporcionales, que va a disminuir la temperatura. ¿Sí? Lo cual, la temperatura que yo voy a calcular debe ser menor a 296 Kelvin. ¿Sí? Okay. Entonces, 0.02 por 296 entre 0.03 me daría igual a 197.3333. O sea, 197.33 grados Kelvin. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre la ley de Charles? ¿No? Bueno, avanzo. Ahora voy a la ley de Gay-Lussac. ¿Ok? Sí, cuando ya usemos, en este caso, temperatura, vamos a usar grados Kelvin. ¿Sí? Por lo que les acabamos de mencionar anteriormente. ¿Sí? Si utilizo grados Celsius, tendría problemas para hacer los cálculos. Para que no vayan a cometer ese error. ¿Sí? Si lo hacen en grados Celsius, les va a salir diferente. Ok, paso a la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces, este era un científico francés, Joseph Louis Gay-Lussac, y este encontró la relación que existe entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen del recipiente que lo contiene permanece constante. ¿Sí? Entonces, debido a eso, existe una ley que lleva su nombre, ¿sí?, que es la ley de Gay-Lussac. Entonces aquí, si la temperatura de un gas aumenta, también aumenta su presión, ¿sí?, que en la misma proporción, ¿sí?
siempre y cuando el volumen del gas permanezca constante. Entonces, la ley de Gay-Lussac nos dice que a un volumen constante y una masa determinada, ¿sí?, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Ok? Nos dice absoluta porque estamos hablando de grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, matemáticamente sería presión entre temperatura es igual a una constante. Aquí le ponen como K'B', ¿sí? O sea, K y dos diagonales, ¿sí? Para diferenciarlo de la constante de la ley de Charles y la constante de la ley de Boyle. Entonces, si consideramos a un gas en dos diferentes condiciones, ¿sí?, de presión y de temperatura, vamos a tener para el primer caso, presión 1 entre temperatura 1 es igual a una constante, ¿sí? Pero en un segundo caso, ¿sí?, sería la misma constante, presión 2 entre temperatura 2. Igualamos y tengo que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2, ¿sí? Dice, esta ecuación relaciona los dos estados de presión y temperatura de un gas para una masa de volumen constante. Este sí ya sería el caso en el que yo les mencionaba de la olla de presión, ¿sí? En este caso, pues tengo una olla de presión, su volumen es constante, ¿sí? Si yo voy aumentando su temperatura, ¿sí?, va aumentando la presión, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la temperatura que nosotros aumentemos, pues mayor será la presión a la cual va a estar, ¿sí? No se les ocurra cuando estén cocinando, si está la olla de presión, abrirla así de pum, porque no, olvídense. No me ha pasado, pero sí he visto videos, entonces mejor le abren a la perillita para que vaya saliendo ese gas que está a una presión alta adentro, ¿ok? Entonces vamos a ver dos ejercicios, ¿sí? Que dice, una masa dada de gas recibe una presión absoluta de 2.3 atmósferas. Su temperatura es de 33 grados Celsius y ocupa un volumen de 850 centímetros cúbicos. Si el volumen del gas permanece constante y su temperatura aumenta a 75 grados Celsius, ¿cuál será la presión del gas? ¿Sí? Recuerden aquí, si aumenta la temperatura va a aumentar la presión, ¿sí? Entonces, con lo cual, yo ya de eso voy a saber que si aquí está 2.3 atmósferas y aumentó la temperatura, la presión que voy a obtener va a ser mayor a 2.3 atmósferas, ¿sí? Si fijan, aquí es a volumen constante, no hay problema. Entonces, lo primero que voy a hacer, recuerden, es pasar las temperaturas de grados Celsius a grados Kelvin, ¿sí? O sea, la temperatura 1 va a ser 33 grados Celsius más 273, eso va a ser igual a 306 grados Kelvin, ¿sí? La temperatura 2, 75 grados Celsius más 273 es igual a 348 grados Kelvin, ¿sí? Aquí quiero calcular la presión 2, entonces aquí nada más pues va a ser un simple paso. La temperatura 2 que está dividiendo la paso al otro lado multiplicando. Entonces tendré que la presión 2 sería igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Sustituyo los datos, ¿sí?, en esa fórmula. Entonces la presión 1 es 2.3 atmósferas, la temperatura 2 es de 348 grados Kelvin y la temperatura 1 es de 306 grados Kelvin. Entonces 2.3 por 348 entre 306, eso sería igual a 2. Ya redondeado, 2.62 atmósferas, ¿sí? En estas hay que poner de 2 a 3 decimales, ¿ok? Y ahora, en otro ejercicio que me dice, en un cilindro metálico se encuentra un gas que recibe una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y cuando su temperatura es de 16 grados Celsius,
con el manómetro se registra una presión de 1650 milímetros de mercurio. Si al exponer el cilindro a la intemperie se eleva su temperatura a 45 grados Celsius debido a los rayos solares, vamos a calcular cuál es la presión absoluta que tiene el gas encerrado en el tanque y cuál es la presión manométrica. A ver, Aldo, ¿qué pasó? ¿No va a decir nada, Aldo? A mí sí. ¿Te va a decir algo, Melissa? A ver, Claudia, ¿tiene encendida su cámara? Para que la apague, por favor. Listo. Aldo, bueno, si va a decir algo ahorita me dice. ¿Mande? No, que gracias. Ah, ok. Sí, es que cuando alguien enciende la cámara acá se abre una ventanita y a lo mejor en el video se va a ver como tapado o no sé. ¿Ya? Ok, entonces aquí dice. Lo primero pues, anoto los datos, ¿sí? Que es la presión 1. Bueno, esto. No, es que con ustedes no he visto esa parte, pero bueno. Nosotros tenemos, déjenme anoto aquí, ¿sí? Para que sepan, esta formulita. Nosotros tenemos que una presión absoluta, ¿sí? Va a ser igual a la presión atmosférica, ¿sí? Más la presión manométrica, ¿ok? Para que vayan anotando esa fórmula. Entonces, presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica, ¿sí? Entonces, es por eso que acá en los datos yo tengo que la presión atmosférica, bueno, así se pone, ¿sí? Que es 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la presión 1 manométrica es de 1650 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, la temperatura 1 de grados Celsius la voy a pasar a grados Kelvin, que sería 16 grados Celsius más 273 sería igual a 289 grados Kelvin, ¿sí? La temperatura 2 sería de 45 grados Celsius más 273 sería igual a 318 grados Kelvin. Entonces, si se fijan ahí, aumentó la temperatura, por lo cual la presión va a aumentar, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, como la presión absoluta del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿sí? Lo que les acaba de mencionar. Entonces, voy a tener que la presión absoluta 1, ¿sí? Porque aquí la ley de Gay-Lussac nos dice que es a presión absoluta y a temperatura absoluta. Temperatura absoluta nos quiere decir que es a grados Kelvin y aquí pues la presión absoluta, ¿sí? Que sería la atmosférica más la manométrica. Entonces, la presión absoluta pues sería la presión atmosférica más la manométrica, que sería 760 milímetros de mercurio más 1650 milímetros de mercurio, ¿sí? Y eso sería 2410 milímetros de mercurio, la presión absoluta 1,
o sea, en el instante 1, ¿sí? Como nosotros queremos calcular la presión en el segundo instante, pero la absoluta, ¿sí? Entonces, de ahí, pues, nosotros despejamos y voy a tener que presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Entonces, sustituyo los datos y sería la presión 1, 2410 milímetros de mercurio por la temperatura 2, que sería de 318 grados Kelvin, entre la temperatura 1, que sería 289 grados Kelvin. Entonces, eso me daría una presión absoluta 2 de 2651 redondeados, el punto 83 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, esa sería pues la presión 2, la absoluta, ¿sí? Pero ahí me dice que también calcule la presión manométrica, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho que la presión absoluta era presión atmosférica más presión manométrica, entonces si yo quiero la presión manométrica, pues despejo y sería presión manométrica igual a presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿sí? Entonces la presión 2 manométrica sería igual a presión 2 absoluta menos la presión atmosférica. Entonces sería 2651.83 milímetros de mercurio menos 760 milímetros de mercurio sería igual a 1891.83 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, eso sería pues este ejercicio, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, entonces yo pienso que les voy a dejar unos cuantos ejercicios respecto a la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces ya en el transcurso del día de hoy se los doy, ¿verdad? Y ya sería... Bueno, a lo mejor va a haber preguntas, ¿sí? Para esto de las, ¿cómo se dice? De la manera en que voy a darle la tarea, ¿sí? Porque ahora les voy a mandar ahí su número de lista, ¿sí? Y ya va a ser con datos cambiados para todos, ¿sí? Va a ser el volumen, no se voy a suponer, ¿verdad? Para el problema número 1, va a ser todo igual, pero el volumen 1 va a ser diferente. Voy a decir, no sé, para el número 1 de la lista, el volumen va a ser de, no sé, 1 centímetro cúbico. Para el número 2 de la lista va a ser 2 centímetros cúbicos, ¿sí? Por ahí les voy a mandar, ¿sí? Les voy a poner problema 1 y al volumen 1 de tanto, y ya, diferente para todos, ¿sí? Entonces esa tarea la voy a revisar para el próximo viernes, ¿sí? Entonces la tarea que les deje hoy y la que les deje el lunes va a ser para el viernes, ¿sí? Y recuerden, la tarea que les deje para el viernes, perdón, la tarea que les deje el viernes de la próxima semana se va a revisar el lunes, ¿sí? Inmediatamente del viernes al lunes. ¿Por qué? Porque les dije que ese día iba a ser el último día que voy a revisar tarea, ¿sí? Y el lunes, déjenme fijo qué fecha es. El lunes 14 de diciembre sería la última clase, ¿sí? Y lo que estaríamos revisando, ¿sí? Para yo no recuerdo qué día era, que tenía que darles calificaciones, creo que el 16, 17, 18, no recuerdo, pero por esos días para darles ya la calificación que tengan, ¿sí? Entonces recuerden, el día
La tarea de hoy va a ser para el próximo viernes, al igual que la tarea que les dejé el lunes, ¿sí? El lunes vamos a ver lo que viene siendo... deje que me fijo. La Ley General del Estado Gaseoso y un problema de la ley, bueno, con la constante universal de los gases. Y estaremos viendo bueno, la parte teórica de termodinámica, ¿sí? Para el próximo viernes, dejar unos ejercicios sobre eso, ¿sí? Y el lunes 14 revisamos ejercicios y terminamos de ver con la parte teórica de estos ejercicios. A lo mejor vamos a ver unos ejercicios, pero ya nada más para que sepan cómo se realiza, ¿sí? Entonces el miércoles, para quien guste, pues va a haber la asesoría, ¿sí? Y pues bueno, eso sería todo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, vaya diciendo. Ahorita en la siguiente bloque de la clase vamos a revisar los problemas que quedaron de tarea, ¿sí? Y sería todo. ¿Alguien tiene preguntas? Si no, pues para ahorita conectarnos a la parte siguiente.